Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 34 minutos. Alberto Acosta Burneo es consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas, además de editor de la publicación de Economía Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo. Economista Acosta Burneo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Ha llamado la atención en redes sociales una publicación que usted hace donde afirma que el gobierno de Lasso está liquidado. Cuéntenos un poco cuáles son los argumentos que le llevan a declarar esta frase. Mire, esta es la consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional rechazó el proyecto del decreto ley de inversiones que envió el presidente Lasso con un argumento diciendo que no es urgente. ¿Y por qué para la Corte no es urgente crear empleos a través de más inversión? Porque la Corte dice que los efectos de ese proyecto no van a ser inmediatos. Y tiene razón, los efectos de impulsar la inversión no son inmediatos. Y la Corte dice como los efectos no son inmediatos, entonces el proyecto no es urgente y no debe ser tramitado porque no cabe en este periodo de urgencia económica. Con eso lo que ha hecho la Corte es eliminar todo ese listado que tenía el presidente de proyectos que quería enviar y que ahora ya no va a poder enviar porque lo único que va a poder hacer el presidente según la Corte y después de esta decisión es apagar incendios, es decir, lo que sea de impacto inmediato, pero todo lo que implique reformas estructurales, cambios de fondo, esos temas importantes ya no tienen cabida. Con eso la Corte ha echado abajo la mayoría de los proyectos ley que el gobierno quería enviar y que ahora, según esta nueva clasificación de la Corte, que considero que es equivocada y que se está metiendo en atribuciones que no le corresponden, porque la calificación de urgencia económica es un tema económico precisamente, técnico-económico, no es un tema jurídico. Y mal puede la Corte, cuya especialidad es la jurídica, meterse a definir qué es urgente económicamente. Pero en la práctica lo que hace es limitar el accionar del presidente. Tenemos ahora un presidente que va a tener que vegetar el tiempo que quede hasta que se acabe su presidencia, que puede apagar incendios si es que aparecen en el camino, pero no mucho más que eso. Estamos hablando con el economista Alberto Acosta Burneo, analizando la situación económica, el manejo económico que tendrá el presidente Lasso durante los meses que le queden en el cargo. El tema de las zonas francas es un punto de polémica en cierta manera. Quisiera utilizar sus habilidades docentes o hacer un llamado a estas habilidades para poder explicar a nuestra audiencia cuál es el relajo con las zonas francas. Mire, el relajo es que en el país para los políticos crear empleo no es una prioridad, porque ¿para qué sirven las zonas francas? ¿Para qué se hacen zonas francas? Para crear empleo. ¿Cómo funcionan? Se establecen en distintos lugares, dependiendo de qué es lo que soliciten las distintas empresas, se establece un tratamiento especial en materia aduanera, tributaria y de comercio exterior. ¿Pero para qué? Para exportar, nada más. No se puede producir desde una zona franca para el mercado doméstico. Esto está enfocado netamente en la exportación. ¿Por qué crear condiciones especiales? Porque el Ecuador tiene problemas de competitividad, porque hay muchísimas inversiones que no se realizan en el Ecuador porque no es competitivo y sí se realizan en otros países en el mundo. Entonces, el objetivo de las zonas francas es, al crear estas condiciones especiales, corregir esos problemas de compensar, más que corregir es compensar los problemas de competitividad y que de esa manera se realicen inversiones que de otro modo no se realizarían. Entonces, el gran beneficio de las zonas francas es crear empleo. Las zonas francas del Ecuador, en el caso de las zonas francas, no tienen que inventar nada, solo tienen que copiar lo que funciona. El mundo se está peleando por tener cada vez más zonas francas. Los países asiáticos tienen cantidades de zonas francas. Casos regionales, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, todos son países que tienen zonas francas y que a través de estos mecanismos han logrado atraer inversiones, competir en áreas donde no eran competitivos originalmente, o inversiones que de otra manera no se hubiesen realizado en el país, y sobre todo generar empleo. Lo lamentable es que, como digo, en el Ecuador la generación de empleo no es una prioridad de los políticos y prefieren, por bloquear al gobierno de turno, prefieren seguir sin tener un régimen que permitiría generar empleo, que eso es las zonas francas. Economista Acosta Burneo, estamos a nada más y nada menos que 2 meses de la elección presidencial, una elección que puede marcar el futuro económico también del país. Y algunos candidatos han puesto ya sobre la mesa el hecho de meter mano a la reserva internacional, mientras otros lo ven con cierto cuidado. En su criterio, tomar
el dinero de la Reserva Internacional para dinamizar la economía es algo que conviene o no a los ecuatorianos? Mire, no solo que no conviene, sino que es absolutamente peligroso. Primero porque hay que entender que ese dinero no es dinero del gobierno, ni tampoco es de los políticos para que metan sus sucias manos. Ese dinero es de los depositantes. La Reserva Internacional, actualmente hay alrededor de 8.000 millones de dólares en Reserva Internacional. De esos 8.000 millones, 6.000 millones corresponden a reservas bancarias. Es decir, por ley, cuando usted deposita en una cooperativa $100 o deposita en un banco, una parte de ese dinero se tiene que ir al Banco Central. Eso es lo que alimenta la Reserva Internacional. Así que estemos muy claros, de esos 8.000 millones, 6.000 millones son de los depositantes. Y el problema, ¿cuál es el riesgo de gastarse esa plata si los políticos le meten la mano? Es que cuando los legítimos dueños de ese dinero, los depositantes, querramos retirar ese dinero, puede llegar un momento de iliquidez en donde la institución financiera nos tenga que decir, ¿sabe qué? Ya alguien se gastó antes su dinero. Con eso, entre comillas, dinamizaron la economía. Se lo gastó el gobierno y ahora ya no le puedo devolver. Hay que esperar a que el gobierno devuelva lo que se gastó. Eso provocaría una corrida bancaria y eventualmente, para evitar esa corrida bancaria, una desdolarización. Entonces, estemos muy claros, están jugando con fuego. El costo de esa política es o la inestabilidad en el sistema financiero, en los bancos y cooperativas, el jugar con los depósitos del público y eventualmente llegar incluso a una desdolarización. No se diga además las consecuencias que esto tiene en materia comercial, porque meterle la mano al Banco Central implica crear dinero de manera artificial. Y eso eleva las importaciones, eleva las transferencias del exterior y como consecuencia el gobierno tiene que poner todo tipo de restricciones para encarecer la vida de los ciudadanos. Más aranceles, más salvaguardias, más ISD, es decir, encarecerle la vida a los ciudadanos. Entonces los ciudadanos al final del día terminan perdiendo por todos lados. Pierden porque están en riesgo sus depósitos, pierden porque se encarece el costo de la vida y pierden porque eventualmente podríamos llegar también a un extremo de una desdolarización que implicaría que los políticos nuevamente tengan control sobre el poder de compra de nuestro dinero. Delicado panorama el que describe el economista Alberto Acosta Burneo, a quien agradecemos por estos minutos de entrevista. Él es consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas, además de editor de la publicación de economía Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo. Son las 8 de la mañana y 42 minutos.